Bueno, en principio poder decir esta cosa de hablar con una escritora de novela negra que pareciera ser que está en Noruega o está en Suecia, digamos, ¿no? Tienes un montón de novelas negras editadas y yo acá no te conocíamos realmente, ¿no? Sí, sí, y por suerte llegó esta oportunidad que yo hace mucho quería, que es llegar a los lectores y a las lectoras mexicanas. Eh, Creo que tuvo que ver bastante la publicación de esta novela que está saliendo ahora en México, La Virgen en tus ojos, con que fue la novela que eligió Netflix para que se convirtiera en la primera película original de Netflix en Argentina. Ya está en la plataforma, se llama La Corazonada, tiene otro título, habitualmente les cambian los títulos porque buscan un título que pueda ser traducible a 194 idiomas, ¿no? Que pueda ser una palabra que en todos los idiomas pueda tener una traducción y que se entienda. Y a lo mejor, bueno, puede ser eso, que lo que sucedió con la peli en México, que fue muy importante, estuvo eh, mucho tiempo dentro de las 10 películas más vistas, dentro de la pandemia, un contenido argentino, en un mercado como es el mexicano, que es un mercado de contenido audiovisual de excelencia. La verdad que, wow, para nosotros fue como un orgullo, fue muy fuerte. Entonces, bueno, a lo mejor tuvo que ver con eso, que finalmente me editen en México y me tiene fascinada esta idea. Ajá. Recién estaba editando una nota de Paco Taibo y hablando precisamente de las mujeres, y él me decía que estaba muy obsesionado con esta destroyer que le llama a Gabriela Cabezón Cámara. Pareciera ser que la novela policial, la novela negra, esta novela que tiene consecuencias, tiene mucho éxito en Argentina, ¿verdad? Sí, sí, vos sabés que sí, los policiales son muy leídos aquí en la Argentina. Cuando uno va a las librerías hay, por supuesto, todo tipo de género, pero uno se fija en las mesas de novedades y siempre, 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 todos los meses vas a tener un porcentaje grande de novelas policiales, tanto de autoras mujeres como de autores varones. Yo tengo una teoría, incluso también en las plataformas, si vos te metes en Netflix o en Amazon o en Apple TV, te vas a dar cuenta que el 80% de los contenidos son policiales, ¿no? De distintos países, con sus temáticas, con sus mecánicas criminales. Yo personalmente tengo una teoría que es personal, basada absolutamente en nada, en mis ideas nada más, y que tiene que ver con algo que, a pesar de que ha habido avances científicos y tecnológicos de todo tipo en el mundo, la humanidad ha avanzado, todavía el hombre no ha logrado torcerle el brazo a la muerte. Y la muerte es algo que todos sabemos que nos va a llegar, es ineludible, no sabemos cómo ni cuándo, pero sabemos que va a suceder. Y ahí internamente se nos genera un montón de dudas, un montón de preguntas, y yo creo que muchas veces cuando el ser humano tiene dudas y tiene preguntas va a buscar respuestas a donde sea. Y yo creo que todo lo que roce la muerte o todo lo que hable de la muerte es de interés, porque creo que tiene que ver un poco con eso que nos pasa, ¿no? Que no estamos todo el tiempo pensando en la muerte, porque uno no podría vivir, no podría disfrutar la vida, pero siempre hay determinados momentos en donde uno, inevitablemente piensa en esto y no hay respuestas, ¿no? No, nadie volvió para contarnos. Estaba pensando precisamente en el crimen reciente de Chile, una adolescente que fue asesinada por alguien que fue liberado, y pensaba también en ti en este asunto. Bueno, yo hace 30 años que soy periodista y a mí jamás se me ocurrió hacer una novela con nada de lo que yo cubría. En ese sentido, ¿cómo es ser periodista y cómo es esta cosa de ser novelista? Pareciera ser que ser novelista es como un exordio tuyo, me parece, no sé. Sí, vos sabés que yo trabajé como periodista durante 25 años, hasta el año 2018, eh, y siempre trabajé con la realidad, y además la mayor parte de esos 25 años siempre fueron cubriendo casos policiales. Yo era cronista de sucesos, reportera de sucesos. Y a mí me pasaba que cuando yo volvía a mi casa después de cada nota me quedaba mucho pensando en la cabeza en el futuro de esas personas que yo había entrevistado durante el día, ¿no? Dentro de 10, 15 años, ¿qué va a pasar con estas personas, con estos familiares o con estos testigos? ¿Cómo van
a construir su vida después de haber pasado por una experiencia tan trágica, tan demoledora como es la muerte violenta de alguien a quien uno quiere, ¿no? Y después todo el paso por la justicia y las injusticias, como vos bien contabas recién este caso chileno, un caso de injusticia tremenda. Y en mi cabeza, evidentemente, lo que primaba ahí era el ejercicio de la imaginación. Cuando uno piensa en el futuro, es el ejercicio de la imaginación, por lo menos yo no tengo capacidad para predecir el futuro, solo para imaginarlo. Y a mí me pasaba que yo volvía, y como un ejercicio a lo mejor para resetear el día o para cambiar la cabeza, me ponía a escribir ficción en relación a estas cosas que a mí me pasaban en la cabeza, ficción que quedaban en la computadora, que no tenían ningún ánimo de ser publicadas para nada, era algo para mí, un ejercicio que yo hacía de escritura. Y a medida que fue pasando el tiempo, yo sentí que lo que tenía ganas de hacer era eso, que tenía ganas de trabajar con la ficción, de trabajar con la imaginación, que no tenía más ganas de trabajar con casos reales. Y desde el 2011, que yo empecé a escribir, hasta el 2018, durante todos esos años, estuve como tironeada de un lado y del otro, ¿no? Sintiendo que lo que me hacía feliz era escribir ficción, y ya no tanto mi tarea periodística, y en un momento esa tensión fue cada vez más fuerte y llegó un momento en el que yo sentí que tenía que tomar una decisión y que tenía que definirme si la Florencia periodista o la Florencia escritora, y finalmente en el año de 2018, 2000, no, sí, 2018, eh, decidí bueno, que mi recorrido iba a ser otro y que me iba a dedicar a escribir, y eso es lo que estoy haciendo exclusivamente, ¿no? La Virgen en tus ojos, obviamente, ojalá podamos conocer tus otras novelas. Narra la historia de dos mujeres y a mí bueno, leyéndola, conoces muy bien a las mujeres, ¿no? Esta cosa de, por ejemplo, limpiar la pileta cuando uno va a tomar café, esta cosa que uno siempre limpia para encontrar el orden, digamos, ¿no? ¿Cómo se dio esta historia en ti, bueno, ahora con la película, digamos? Sí, generalmente cuando construyo los personajes femeninos trato de alguna manera de salirme de mí, ¿no? De generar mujeres que no tienen que ver conmigo, porque creo que todas las mujeres somos distintas, todas tenemos costumbres distintas, a lo mejor en Sí. algunos puntos coincidimos mucho, pero todas tenemos costumbres y maneras distintas de encarar, desde las tareas cotidianas hasta las tareas más importantes o las situaciones emocionales, afectivas. Este, pero bueno, como decía Victoria Ocampo, yo no puedo evitar escribir como lo que soy argentina y Claro. mujer, por lo que escribo como mujer y escribo como argentina, ¿no? Lo decía Victoria, y yo me agarro un poco a eso, pero la verdad que el desafío en donde me siento y me pasa la adrenalina es cuando tengo que escribir a los personajes masculinos, cómo escribir como varón, cómo sienten los varones, qué hacen los varones puertas adentro. Uno puede ver lo que hacen los varones puertas afuera, pero qué hacen los varones en su intimidad. Y ahí es donde aparece la periodista y me pongo a investigar, a preguntar, a hablar con los varones, a consultar las pequeñas cositas cotidianas, ¿no? Se levantan de la cama, ¿qué hacen primero? ¿Toman un café o se lavan los dientes? No sé, pequeñas cositas que a lo mejor uno no está atento, pero cuando tenés que construir un personaje masculino, me parece que esa información es valiosa para que cuando los varones lean se sientan un poco identificados con ese señor. Escribir personajes femeninos es un poco más fácil. La Virgen en tus ojos, además de contar la historia, revela alguna verdad, alguna inquietud moral que tú tengas. No sé si revela, pero sí, a mí me pasa cuando yo escribo un libro, me agarro de los temas que en el momento en el que me siento a escribir tengo ganas de hablar. Cada una de mis novelas son temas en realidad, y los personajes y las tramas y las estructuras son las excusas para hablar de ese tema. Cada una de mis novelas tiene un tema en particular y todo lo demás es la excusa. Cuando yo escribí La Virgen en tus ojos, el tema que en ese momento yo tenía muchas ganas de hablar era el tema de la mentira y de la verdad. Cómo se construye la mentira, cómo se construye la verdad, de qué estamos construidos los seres humanos. Estamos construidos de las verdades y de las mentiras de los otros, de los relatos que nos han hecho. No sé, desde un ejemplo
pequeño, cuando a los niños les hacemos el cuento de Santa Claus. Bueno, los estamos construyendo desde una mentira, desde un relato que no es así, que ellos después tienen que desandar y tienen que encontrar la vuelta de que somos los padres. Me interesaba mucho eso. Y en la mecánica de una novela policial, cuando uno habla de la mentira y de la verdad, habla del culpable y del inocente, quién miente y quién dice la verdad. Entonces, a raíz de este tema es que yo inventé a los personajes y inventé una historia en donde son dos chicas, dos amigas, una parece asesinada y la otra es acusada de haber sido la asesina. Y empecé, digamos, a desarrollar este tema que en ese momento a mí me tenía interesadísima, que era el tema de la mentira y de la verdad, cómo se construyen los relatos, qué verdades y qué mentiras cuentan los medios y cómo se construye el asesino deseado, ¿no? Esa persona que todos creemos que fue el culpable, ¿qué pasa si no lo fue? ¿Y qué pasa si sí lo fue? Era todo un tema de verdades y de mentiras y de construcciones y de la sobreestimación a veces de la verdad y de cuánta verdad somos capaces de tolerar o cuánta verdad tenemos el derecho a querer saber o no. Y alrededor, digamos, de ese tema fui montando la estructura de la Virgen. La última pregunta sería, empezaste hablando de si podemos vencer a la muerte. Se me ocurre pensar si la civilización es un poco tratar de vencer a la muerte, porque nosotros, no sé, a veces reaccionamos en forma salvaje todo el tiempo, digamos, ¿no? Y Todo cada el vez tiempo. más, ¿no? Todo el tiempo, sí, de manera salvaje, de manera violenta, de manera animal, en definitiva un poco eso somos, ¿no? Somos animales que estamos culturizados de alguna manera, pero no dejamos de serlo, no dejamos de tener ese instinto de supervivencia y cuando tenemos que defender nuestra vida la defendemos como podamos y generalmente, bueno, nos sale de las entrañas una manera animal de hacerlo y está muy bien. Y yo pensaba esto que vos decís, fíjate lo que está pasando ahora en el mundo, ¿no? Esta pandemia, hay una enfermedad de la que poco se conoce, que es una enfermedad que no tiene tratamiento, que por lo menos por ahora no tiene vacuna y que en muchos casos puede llevarnos a la muerte. Y estamos haciendo lo que podemos, estamos cada minuto de nuestras vidas defendiendo nuestras vidas, porque no nos queremos enfermar, porque no sabemos si nos enfermamos, si nos vamos a morir o no. Y no hay un médico que nos pueda dar una vacuna o que nos pueda dar un tratamiento, básicamente porque no lo hay. Entonces lo que el mundo está haciendo es tratando de vencerle de alguna manera, de torcerle el brazo a la muerte. En este caso se llama COVID, se llamó gripe española y el día de mañana tendrá otros nombres la amenaza, pero la amenaza concreta, digo, no nos estamos defendiendo contra el COVID, como vos bien decís, nos estamos defendiendo contra la muerte, contra las consecuencias que podría traer en nuestros cuerpos el COVID. Entonces digo, me parece que hay un punto ahí interesantísimo de tu planteo, que lo vemos, ¿no? En esta cotidianidad, en esta nueva normalidad, ya no sé cómo llamarla. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias y muchísima suerte con la novela en México, ¿eh? Por favor, muchas gracias a vos, Mónica. Gracias por la atención y por esta nota tan cariñosa. Un abrazo. Bye. Hasta luego.